Muy bien, oremos. Dios, buen Padre, glorioso Señor, te agradecemos y alabamos, Señor, por este día que nos has concedido, por la vida que das, por la fortaleza que nos has dado, Señor, para nuestras labores diarias y en este día, Señor, por sostenernos. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo de lectura, de aprendizaje. Sigue haciendo que nuestro entendimiento sea mayor, que nuestra práctica sea evidente, Señor, que nuestro anhelo por guardar los preceptos, mandamientos y directrices que nos das según tu palabra, para ser una iglesia verdadera, para vivir conforme a tus preceptos, Señor, para poder reflejar la gloria de Cristo, para manifestar la edificación y la belleza, Señor, de una iglesia que te honra. Permítenos ir en pos de estos mandatos y guardarlos, Señor. También quiero agradecerte por mis hermanos aquí, por la oportunidad de usar estos medios para poder conectarnos y tener tiempos de lecturas, de aprendizaje, de escuelas bíblicas. Te agradezco, Padre, en esta noche por este tiempo que nos concedes. Te pido que bendigas, te ruego en verdad, bendice la vida de nuestra hermana Anila Chinchero, Señor, la esposa de nuestro hermano Marquito. Gracias por su vida, gracias por la vida que le das, Señor. Derrama sobre ella tu fortaleza, tu gracia, tu favor y concédele más días y más años de vida, Señor. También a nuestro hermano Marcelo, gracias por su vida, Señor, porque le concedes un año más de vida. Te pido que lo sostengas, que lo fortalezcas, lo afirmes y lo establezcas también, Señor. Te agradezco por estos hogares y las familias que estamos aquí reunidas, Señor. Te pido sigas derramando la fortaleza, el consuelo, la salud, Señor, en tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, en cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí reunidos. Oramos por la salvación que está en proceso en cada uno de nosotros, como aquellos que aún no te conocen. Sí, quitando la venda para que puedan mirar a Cristo y encontrar esperanza para sus almas, así como nosotros hemos tomado de este pan que sacia, de esta agua que quita la sed, Señor, que es Cristo para nosotros. Y ahora te pedimos, Señor, guíanos al entendimiento de esta lectura, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, una vez más, los que están llegando por acá, bienvenidos. Quiero invitarles, ahora sí, acerquémonos a la página 175. Estamos en el pequeño subtítulo llamado La ordenación al oficio, en el capítulo sobre los oficiales de la iglesia, y estaremos viendo la ordenación al oficio. Así que, por favor, acompáñame en esta lectura. Seremos breves, vamos a usar bien nuestro tiempo, así que por favor aprovechémoslo de esta manera. Voy a compartir mi pantalla acá, si puedes verlo también, darle seguimiento. Esta semana pasada nuestro hermano Javi nos ayudó allí con la lectura y estoy muy agradecido por eso. Entonces ya estamos acá de vuelta por la gracia del Señor, que es el que nos sostiene y nos fortalece, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que puedas acompañarme en esta lectura. Esto es aquí y esto es acá. Muy bien. Espero puedan ver esto aquí y lo pongo así. Tratemos de tener nuestra cámara encendida, nuestro micrófono apagado, nuestros esferos, lápices listos para tomar nota y subrayar las partes que vamos avanzando en la lectura. Estamos justamente aquí, la ordenación al oficio, donde nos hemos quedado la última vez, ¿no? Se ha estado hablando acerca de aquellos hombres que el Señor llama al ministerio, cómo ellos son ordenados, cómo está delimitada su jurisdicción o su responsabilidad de autoridad, de gobierno dentro de la iglesia local, pero como también dentro de esto puede haber el apoyo entre iglesias, ¿no? Así que hablemos de la ordenación al oficio. Esto es un tema tan bello. La ordenación o la separación formal de hombres llamados y escogidos a su oficio era de gran importancia para los bautistas particulares. Hércules Colling lo consideró la sine qua non, en latín, la condición imprescindible del ministerio. Era el patrón de instalación en el oficio a lo largo de ambos testamentos, y no pudo haber sido una imposición de los apóstoles, porque entonces hubiera sido culto voluntario, perdón. Debió haber tenido la aprobación divina y así continuó por su importancia para las iglesias. Esto es una manera de poder contemplar algo que no es una novedad y que no debe ser observado como una novedad, sino que nace de esta autoridad divina, ¿no? Que es algo que Dios está aprobando y que Él está estableciendo y que no solamente por ahí es una práctica o algo que se hizo en algún momento, sino que se ve reflejado en ambos testamentos, en la manera en la que se levantaban los sacerdotes y se los establecía en la forma en la que se levantaban los hombres que Dios ha llamado y dotado en el Nuevo Testamento como los pastores en nuestro tiempo, ¿no? Así que Collins describió la importancia de la ceremonia de esta manera. Mira cómo la describe él: una dedicación y consagración
de la persona al oficio de pastor y sagrado empleo. Esa es la primera forma de expresión. Luego, para hacerles saber que la mano de Dios está con ellos en todo lo que ellos hagan en su nombre y por su autoridad para guiar, fortalecer y protegerlos. Y luego dice, y para implorar los dones, bendiciones, protecciones y custodia del Espíritu Santo sobre ellos de una plenísima manera, ya que están para encargarse de las almas de los otros. Estas son las palabras de Hercules Collins en el libro, se llama, este libro es tremendo, se llama de esta manera. El libro de Hercules Collins se llama El Templo Reparado, un ensayo para avivar las ordenanzas por largo tiempo descuidadas de ejercer el don espiritual de profecía para la edificación de las iglesias y de ordenar ministros debidamente cualificados. Ese pequeño tratado, en algún momento espero podamos leerlo todos juntos. Es un pequeño tratado que está en Chapel Library, puedes descargarlo, pero ese libro, ese pequeño libro de Hercules Collins es un esfuerzo de reparar el templo en la manera en la que las grietas se pueden evidenciar y hay cosas que trabajar. Entonces no es en lo físico, sino en la vida espiritual de la iglesia. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través justamente de lo que él menciona aquí. Vuelvo y repito, una dedicación y consagración de la importancia al oficio de pastor y sagrado empleo para hacerles saber que la mano de Dios está con ellos en todo lo que ellos hagan en su nombre y por su autoridad para guiar, fortalecer y protegerlos y para implorar los dones, bendiciones, protección y custodia del el Espíritu Santo sobre ellos de una plenísima manera, ya que están para encargarse de las almas de los otros. Para Collins, el acto de imposición de manos consagra al ordenado al oficio, simboliza la presencia de la mano de Dios y motiva una oración especial por un ministerio fructífero. Los escritos bautistas particulares están repletos de análisis de las cualificaciones necesarias para el ancianato, basados en la instrucción o las instrucciones de Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 y Primera de Timoteo y Tito, perdón, capítulo 1. Podemos ver esas referencias también en el material de Collins. Para ellos, estos rasgos del carácter eran un requisito para tener el oficio en la iglesia. Cuando un candidato debidamente cualificado era escogido por la iglesia para el oficio, se establecía usualmente un periodo de prueba. Algunas veces el intervalo era breve, pero otras era un intervalo prolongado, un tiempo prolongado. Richard Adams estuvo en prueba por 3 meses en Devonshire Square, allí en Londres, mientras que Daniel Negus de Steventon en Bedfordshire esperó 2 años completos entre su llamado y su ordenación. Notan la diferencia o la distinción entre uno y otro por las circunstancias. Después de un periodo de prueba, se hacía una elección, dice. Aunque era deseable, la unanimidad no era imprescindible. La Asociación del Norte resolvió esta cuestión en 1700. Allá en el año 1700 se resolvió de esta manera. La pregunta era, ¿debía quedar satisfecha toda la iglesia antes que una persona sea llamada al oficio? Y entonces la respuesta era maravillosa. Es más consolador cuando es así y debería trabajarse en pos de ello. No obstante, si alguno tiene otro entendimiento, han de demostrar sus razones por las escrituras, de tal manera que no pueden ser refutadas por el resto de la iglesia. De lo contrario, su oposición es juzgada como inválida. Entonces, aunque podía haber cierta oposición, si estas razones no eran por las escrituras demostradas, entonces podían ser juzgadas estas razones como inválidas o como no válidas. Esa es la forma en la que podemos entender que aunque anhelamos la unanimidad y lo más óptimo siempre sería la unanimidad, no siempre se va a conseguir eso. Y le debes escuchar que si alguno quizás tiene razones para entender que no es de esta forma, es bueno escucharlo y ver que sus razones sean probadas o demostradas por las escrituras. De lo contrario, deben ser juzgadas como no adecuadas o no válidas simplemente. Uno puede tener buenas opiniones, buenas razones y pueden ser buenas en sí mismas,
pero si no están probadas por las escrituras, no son distintas de meras opiniones humanas. Y por lo tanto tenemos que entender que es el Espíritu el que da y el que guía y entrega a su iglesia a estos hombres o a estos oficiales, y debemos depender de él y de su santa palabra para esta labor. Entonces, continúa aquí este precioso libro y dice, había que determinar la elección al oficio por la escritura y nada más. Las objeciones que no se basaran en un entendimiento del texto de la Biblia no eran legítimas y podían ser ignoradas por el resto de los votantes. Cuando finalmente se determinaba que una ordenación debía tomar lugar, el asunto era tratado con la mayor sobriedad. Varios informes detallados de ordenaciones están en existencia y podemos ir observando cómo estas notas al pie están abundando en este tipo de descripciones e informes con respecto a la existencia de esos temas, ¿no? Yo normalmente acá pongo clic y aparece la nota al pie. Yo sé que en el libro tú puedes verlo solamente abajo de la página, no lo traen acá. Esos son algunos de los detalles de qué informes y de qué iglesias eran tomados, ¿no? Entonces, volviendo acá, y todos estos informes apuntan al procedimiento descrito en la confesión, un día de ayuno y oración con la imposición de manos. En cada caso, los ministros visitantes ayudaban a las iglesias. En Bagnio, Cripplegate y en Bampton no había ancianos en aquellos momentos, mientras que en Devonshire Square Richard Adams estaba en el oficio como anciano. El anciano que presidía normalmente predicaba y se hacía varias oraciones relevantes. Se les preguntaba a las iglesias por su disposición a proceder con la instalación de él o los individuos concernidos. Y en el momento apropiado, el ordenado era llamado al frente y se le preguntaba con relación a su disposición para asumir la responsabilidad del oficio. Si se respondía positivamente, los ancianos participantes colocaban sus manos en su cabeza y hombros. En Bampton y en Bagnio Cripplegate, el candidato se arrodilló mientras era investido o con las manos sobre él, ¿no? Se hacía una oración y un pronunciamiento de parte de la iglesia, indicando que el receptor estaba ahora oficialmente instalado y debidamente empoderado para cumplir con sus responsabilidades y funciones en todos los derechos y privilegios del oficio. Desde ese momento en adelante, él era un oficial de la iglesia. Y entonces aquí tenemos la manera en la que ellos eran ordenados. Los oficiales son ordenados, ¿no? Históricamente, esta es la práctica de los bautistas particulares y no es una práctica distinta de la que nosotros abrazamos. Mejor dicho, de ellos aprendemos y heredamos esta práctica. Entendemos por el mandato de los apóstoles la necesidad de imponer las manos. Y la forma en la que se hace esto es, si hay un pastor ya ordenado, él es el que ordena o el que, mejor dicho, impone las manos en representación de la iglesia, dando el voto de confianza o la confianza de saber que es un hombre que ha sido probado y que Dios ha llamado. En ese mismo orden encontramos que llevan su debido proceso, sean 3 meses o sean 2 años, no son el estándar, simplemente es la circunstancia bajo la cual cada hombre es observado. Hay cosas que se requieren más trabajo y más esfuerzo en tratar y pulir, o sea, el carácter, el hogar, la familia, los dones, el llamado y todas estas cosas, y otros que simplemente son mucho más evidentes y su tiempo y su fe ha sido evidenciada ante todos. Entonces, hay distinciones allí, ¿verdad? Pero el punto es que se haga un proceso sobrio, con toda sobriedad, se dice, ¿no? Y en medio de todo esto, no está distante el ejemplo que nuestra iglesia ha recibido justamente allí en febrero, en la gracia del Señor en este año, al haber sido ordenado aquí su servidor. Y me encanta pensar en cómo vamos aprendiendo sobre esto y cómo vamos practicándolo, ¿no? A largo plazo anhelamos que el Señor nos siga dando dones, dando regalos, esos pastores que Él envíe, esos diáconos que Él envíe, esos hombres dotados que Él envíe, que nuestra iglesia no esté exenta de eso, que pueda recibir estas bendiciones. Debemos clamar al Señor, sea para el bien de nuestra iglesia, en la manera en la que ésta está siendo edificada y también para el bien de aquellas misiones que el Señor está moviendo a iniciarse a través de nuestra iglesia. Y tenemos que depender en todo esto del Señor. Por eso la ordenación es algo muy importante. Y de este tema hay mucho que meditar con respecto a lo que les menciono. El autor Renihan toma del libro El Templo Reparado de Hercules Collin
para poder dar este espacio. Así que yo creo que quizás en otra ocasión, más adelante, podemos estar leyendo también ese material y aprendiendo más sobre el tema de la ordenación, la observación, el hecho de que este material se escribió en un contexto donde las iglesias estaban teniendo una dificultad, es que no estaban atendiendo correctamente el púlpito, no estaban observando adecuadamente a los hombres y ordenándolos, y estaba habiendo escasez de hombres en el ministerio. Y déjame decirte, eso es una realidad aún en ese tiempo. Por eso el texto tan importante de debemos clamar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso es una realidad, pero no es una realidad que debemos promover, sino una realidad en la que vivimos. Entonces debemos trabajar en pos de eso. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Orar, clamar, pedir a Dios que nos envíe esos hombres, pero también la iglesia, por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios y por los hombres que Él ya ha llamado previamente a ese lugar, son, por así decirlo, la escuela, el orden, el horno, por así decirlo, donde se preparan a estos hombres. Y eso es muy importante, ¿no? Así que este pequeño párrafo, este espacio dedicado al tema de la ordenación de los oficiales, es pequeño aquí, pero es algo en lo cual vale la pena sentarse y seguir meditando, sobre todo porque es la forma en la que una iglesia, en un sentido primario, recibe a nuevos miembros, la manera en la que al tener miembros, de en medio de ellos se levantan oficiales y a su debido tiempo son ordenados, ¿no? Pueden haber personas que Dios ha llamado, que sienten un llamado y luego ese llamado se confirma a través de la iglesia y observarlos y reconocemos que Dios los ha llamado y entonces los recibimos como regalos del Señor, ¿no? Esa es la manera. Pero aquí hay algo que es importante y está en nuestras manos y es orar por eso, clamar al Señor por eso, procurar que el Señor nos conceda lo que Él quiere que tengamos como hombres fieles en nuestra iglesia. Hombres fieles, piadosos, nobles, humildes, sencillos, sensibles, que ejerzan correctamente el ministerio, que amen al pueblo de Dios, que amen el cuidado de sus almas, el cuidado de las almas de la iglesia y el cuidado de su hogar en el orden en el que Dios ha establecido. Así que aquí tenemos algo, ¿no? En un contexto histórico. Hablemos de las funciones de los ancianos en este caso. Las funciones de los ancianos de la iglesia fueron delineadas cuidadosamente en la declaración confesional. Ellos eran apartados para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber, confiado a ellos por Cristo, como podemos ver obviamente en esta descripción de nuestra confesión de fe justamente en el capítulo sobre la iglesia, confiado a ellos por Cristo. Como se demostró en el capítulo 3, estas responsabilidades debían interpretarse de una manera bastante literal. Los bautistas confiaban a sus ancianos la responsabilidades enumeradas en las confesiones exactamente, ni una más ni una menos. Nehemiah Cox describió los deberes públicos de los ancianos como la oración, liderar la adoración, la predicación y el ejercicio de la disciplina, y los deberes privados como la visitación del rebaño, darles ánimo, exhortarlos y reprenderlos. Esa es la descripción de Nehemiah Cox, seguramente del libro Ancianos y Diáconos. No, ese es un sermón que él trató. Hay otro pequeño tratado de él también. Esta es la descripción de Cox. Basado sus aseveraciones en Tito 1:5, donde los apóstoles indican a los ancianos o que los ancianos han de establecer a las iglesias en el orden del evangelio. Ahora, Hanser Nollins listo, perdón, él enlistó los deberes de los ancianos más detalladamente. Él describe de esta manera: la administración de las sagradas ordenanzas de Dios, la admisión de miembros, la ordenación de oficiales de la iglesia y la separación de cada hermano que ande desordenadamente. Él resume estos deberes al declarar que, y escuchen lo que él dice: el oficio de un pastor, obispo y presbítero o anciano en la iglesia de Dios es asumir el cargo, supervisión, cuidado de aquellas almas que el Señor Jesucristo les ha confiado, alimentar el rebaño de Dios, velar por sus almas, regirlos, guiarlos y gobernarlos conforme a las leyes, constituciones y ordenanzas del Evangelio. Benjamin Keach aseveró que estos deberes deben ser entendidos en el contexto de la mayordomía y el servicio, mayordomos responsables ante su amo y siervos para su gente. El concepto bautista particular del ministerio era doble: miraba a Dios y era su
y era su representante y miraba al pueblo de Dios alrededor para servirles. Mira esto, los ancianos que servían bien cumplían con estas dos responsabilidades. Entonces aquí tenemos este deber, obviamente, es un párrafo igual de corto, mejor dicho, una pequeña parte hablando de las funciones, pero hay tanto que aprender, hay tanto material. Es maravilloso ver cómo el Señor le ha placido en este tiempo darnos al pueblo de habla hispana tanto material traducido ahora, materiales como los tomos que están en proceso de traducción. Ya está el tomo uno de El Ministerio Pastoral de Albert Martin, son tres tomos, si no me equivoco. Materiales como el Ministerio Cristiano o los ya más contemporáneos, o el Ministerio Cristiano de Bridges, o los más contemporáneos como Paul Tripp hablando del llamamiento peligroso, o el clásico libro de teología pastoral del pastor Charles Spurgeon, hablando del discurso de mis estudiantes, y tantos más, porque hay mucho, mucho material para poder meditar. El asunto es, cuando entendemos cuáles son las funciones de este ministerio, entonces este ministerio florece. Cuando oramos por esas funciones, cuando velamos para que esas cosas funcionen, es muy importante pensarlo así. El ministerio pastoral es una parte clave en la vida de una iglesia. Una iglesia puede caer en la idea de ser ultra congregacionalista y abrazar la perspectiva democrática y no querer tener pastor nunca y sentirse cómodos de esa manera. Y creo que esa no es la manera en la que Dios ha establecido una iglesia. ¿Puede funcionar así? Claro que sí. ¿Es la mejor, está en su mejor funcionamiento? No. Pero entonces cuando entendemos que hay orden en la iglesia, ese orden se basa en tener miembros que son creyentes, que voluntariamente hacen un pacto y que se comprometen con la misma verdad, y que de entre esos miembros el Señor levanta hombres para el ministerio, sean pastores para el ejercicio de la autoridad y el gobierno de la iglesia, o sean diáconos para el ejercicio del servicio y la administración de aquellas cosas que son necesarias. Y entonces, en medio de esto, aquellos que gobiernan tienen que dirigir y ordenar todas aquellas cosas dentro de la vida de la iglesia. Cuando hay pastores y diáconos junto con sus miembros, entonces tenemos una iglesia ordenada. Y a eso caminamos y anhelamos que sea así. Cuando las funciones, tanto de los pastores como de los miembros, están en proceso, están funcionando, están cumpliendo su rol, están abrazando su pacto, están poniéndolo en práctica, entonces una iglesia comienza a florecer y se vuelve algo precioso, se vuelve bello, se edifican mutuamente, la gloria de Dios comienza a evidenciarse en ese lugar, el testimonio de Cristo es notorio a los demás, la gente que está alrededor de esta iglesia dice, allá hay creyentes, ellos aman a Dios y comienza a haber un alcance, una aproximación, una búsqueda a través del Evangelio y por medio de él a quienes los rodean. Y entonces esto inicia como un pequeño despertar que avanza y va más allá y va más allá y lo cubre todo, porque así es el reino de Dios. Así que estas funciones son muy importantes, tanto en este caso particular de los pastores como también de sus miembros, ¿no? Hablemos del sustento pastoral, que es este tópico que viene ahora en este mismo material. Uno de los temas más apremiantes tratados en la Asamblea General de 1689 tenía que ver con el sustento ministerial. El asunto se menciona en varios puntos del informe narrativo y se gestionó el desarrollo y levantamiento de un fondo para ayudar al respecto. Los mensajeros a la asamblea percibían que había un descuido general de parte de las iglesias para sustentar adecuadamente a sus pastores y trataron el asunto de forma directa. Tan serio era el problema que aprobaron el contenido de un libro que había sido publicado recientemente en la traducción no oficial, La manutención del ministro del Evangelio vindicada, así se llama el libro, ¿no? Esos nombres y títulos largos de los libros, e instaron a que algunos de los hermanos de cada iglesia se aseguraran de que sus asambleas se distribuyeran copias. Mira, hablando de este libro, está acá. El libro fue publicado originalmente en anonimato, con un prefacio recomendatorio firmado por 11 pastores de Londres. Thomas Crosby asevera que fue escrito por Kitch, y entonces ahí puedes ver la referencia, ¿no? A este material. Y entonces se llevaron copias y se distribuyeron entre las iglesias. La Confesión de Londres original abogaba por la remuneración pastoral y una declaración similar se añadió al capítulo 26 de la Segunda Confesión. Hablando de la confesión original, se refiere a, a la primera, ¿no? Aquí tenemos esta confesión declara en el párrafo 38, son párrafos de la primera confesión, que la debida manutención de los oficiales antes mencionados debían ser el libre y voluntario compartir de la iglesia, para que conforme a la ordenanza de Cristo
quienes predican el Evangelio vivan del Evangelio y no por fuerza que tengan que compelar a las personas mediante una ley forzada. La fuerza mediante una ley forzada evidentemente se refiere al sistema de diezmo estatal, no es una imposición, a eso se refiere, sino una disposición voluntaria. O como lo llamamos en nuestra iglesia, están lo que son las ofrendas que damos al Señor y luego nuestras ofrendas pactuales de aquellos que, habiendo comprometido nuestras vidas como miembros de nuestra iglesia, nos disponemos a sostener de esta forma el ministerio, ¿no? A darle al Señor lo que es suyo. Entonces, dicho esto, y una declaración similar se añade a nuestro capítulo de la segunda confesión, que es la que abraza nuestra iglesia y la que resume nuestra fe. En el capítulo 26, en el párrafo 10, se dice de esta manera: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como quienes han de dar cuentas a Él, incumbe a las iglesias a las que ellos ministran no solamente darles todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus capacidades, de manera que puedan tener una provisión confortable sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también tener la capacidad para practicar y, en este caso, digo, y es la letra no literal de los versículos, para practicar la hospitalidad hacia otros y lo que requiere la ley de la naturaleza y el orden expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Esto es lo que requiere la ley de la naturaleza. Y aquí están aquellos textos de prueba, ¿no? Que ponen de manifiesto estas verdades, que no es algo velado en las escrituras, puede ser algo muy fácil de torcer, como los indoctos inconstantes hacen, toman la palabra y la tuercen y de ahí sacan herejías o errores, pero estos textos ponen de manifiesto que aquellos hombres que Dios llama a la iglesia de una u otra manera debe esforzarse por apoyarlos y sostenerlos, y entonces de la medida de lo posible, en la forma en la que el Señor les ha provisto, no de lo que tiene, no de lo que no tiene. Y por eso hay tantas expresiones de esto en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Es bello entender cuáles son aquellas cosas en las que se procura eh, liberar tal vez esta carga. Había muchos pastores en aquel entonces que vivían en absoluta o completa austeridad por dedicarse al servicio al ministerio. Y entonces las iglesias no estaban velando por ellos y ellos tenían que buscar la forma de alimentar a su familia, cuidarlos y velar por ellos mientras servían. Y podía haber una alta demanda en el ministerio, pero no un cuidado debido hacia ellos. Y mira lo que vamos a ir leyendo, cómo se describe esta historia. Tan importante era la necesidad de instar al sustento de los ministros, que estos bautistas insistieron en elevar la práctica a un asunto de fe. Tal vez ellos esperaban que de esta forma las iglesias darían suya esta preocupación inmediatamente. Y a lo que me refiero es, si esto está en nuestra confesión de fe es porque esto es lo que creemos, lo elevamos a un asunto de fe. En otro caso, en otros documentos anteriores a nuestra confesión, estaba colocado en una área de libro de orden o cosas así, pero aquí lo colocan dentro de la fe que profesamos. Mira lo que dice Benjamin Keach, hablando de una sugerencia sobre la necesidad que era tan grande. Temo por algo que grandemente impide el florecimiento de nuestras iglesias y que obstruye el ejercicio de los dones de algunos hombres que son dotados. Se trata del gran descuido que sufren los pastores de hoy. Si somos llamados a ese oficio, dicen algunos, nosotros y nuestras familias podemos ser expuestos a la escasez o a muchas estrecheces, como vemos que otros ahora lo están. ¿O qué provisión hizo Dios para sus ministros bajo la ley y para asegurarse de que tendría a los ministros de su evangelio provistos también? Aquellas iglesias que son ricas y no lo hacen están bajo gran maldad. Qué manera de poder describirlo, ¿no? Benjamin Kitch se destaca por su forma de escritura y su expresión de las doctrinas. Y en este caso hace referencia a la manera en la que Dios ha provisto, tanto en el antiguo pacto, en la forma en la que bajo la ley o en el antiguo pacto funcionaban los ministros o los sacerdotes, y como Él también ha establecido en el nuevo pacto ahora esa provisión. Y las iglesias que teniendo aquellas cosas buenas, llámese así, o habiendo sido prosperados por el Señor, no administran las cosas que el Señor les ha dado para el ministerio o para darle al Señor lo que es suyo directamente, están bajo gran maldad. ¿Qué forma de expresarlo, no? Esto lo dice en el material, eh, bueno, estos son los tratados antiguos que él escribía, ¿no? Parábolas.
serie 2, es como las parábolas, por así decirlo. Ahora, esta es una acusación muy fuerte. Suena así, tiene que verse así. Y tal vez provea algo del trasfondo de la preocupación de la Asamblea General. Imagínense reunirse las iglesias para tratar este asunto, que creo que es algo lícito, es algo correcto, que las iglesias se reúnan y hablemos de esto y llevemos esto a nuestras iglesias y comencemos a hablar de estos asuntos. Kitch señala que algunos pastores sufrieron grandes privaciones financieras en sus ministerios y que esto ahuyentó a algunos candidatos potenciales al oficio. Tremendo, ¿no? Cuando hay hombres que por ahí ponen de manifiesto que tienen dones, que tienen, han sido dotados y comienza a probarse y observarse. Y entonces se contempla el hecho de que quizás puedan ser llamados al ministerio, pero al ver que quizás ellos tienen que renunciar a su trabajo común o a las cosas que están haciendo para poder dedicarse a esta labor, pero no puede haber el apoyo suficiente de parte de la iglesia, esto movió el corazón o ahuyentó. Cuando una iglesia no está comprometida en esto, trae problemas. ¿Cómo era el sustento ministerial? Veamos un poco más el contexto de esto del sustento. Quiero que sepas que esto no es una novedad, pero sí es un motivo de a veces mucha controversia, ¿no? Si podemos hablar de esto con libertad, sentámonos en la libertad de hacerlo. Pero ha habido muchos casos de iglesias y pastores en Latinoamérica, tanto de controversia en escándalos financieros y demás, como de una postura de un pastor o de un liderazgo que se impone a la iglesia y que demanda cantidades profundas o fuertes de dinero y se vuelve un asunto de enriquecimiento. No es una cosa de la cual siempre es un tema sensible, pero creo que es importante que hablemos de estas cosas. Cuando pensamos en la forma en la que las iglesias sustentan a sus pastores, debería ser balanceada, cuidadosa, equilibrada. Y cuando pensamos en esto, mayormente sucede o que hay un desbalance o que no hay ese apoyo directamente. Y qué bueno que es tomar las escrituras, meditar en ellas, pensar en ello. No hay muchas indicaciones específicas cuando pensamos en cómo era el sustento ministerial. La iglesia de Broadmed proveía a sus ministros de 80 libras esterlinas alrededor del 1670, pero esto parece haber sido generoso. Ahora, obviamente, tú y yo podemos leer estos números y son relativos a aquel entonces y al valor de cada uno este número monetario, ¿no? En este caso, libras esterlinas. La comparación sería distinta en ese tiempo. Pero continuando en ese mismo lenguaje, Robert eh, Katie de Wantage recibía 40 libras esterlinas al año en 1680. Cuando a un tal señor Warner se le ofreció 40 libras esterlinas al año para que viniera como pastor a Plymouth en 1689, no aceptó porque la cantidad era inadecuada. Roy Porter nos facilita algunas comparaciones significativas. Mira esta forma de comparar. En la época georgiana, los salarios mínimos para hombres eran de aproximadamente un chelín al día, pero un hombre empleado a tiempo completo todas las semanas del año y la mayoría de no lo estaba, realmente no es muy distinto de nuestro tiempo, no hubiera podido sustentar a su familia con tal suma, o sea, el salario de un chelín al día. Para ello se requería ingresos de unas 30 o 40 libras esterlinas al año. Una familia de artesanos moderada podía esperar mantenerse sin hambre y sin deudas con una libra a la semana, y los miembros de la pequeña burguesía tenían comúnmente ingresos de entre 50 y 100 al año. Con estos índices, uno puede ver la dificultad inherente en la vida de estos ministros. Benjamin Keach, Hansel Nollins, William Kiffin y Nehemiah Cox, todos ellos suplementaron sus ingresos con empleos seculares. Recuerdan a Nollins, era un gran comerciante, era un buen comerciante, le iba muy bien en sus negocios, como lo hicieron otros hombres en otros lugares. Y de esto, todo pastor debe estar listo y siempre preparado para poder dedicar a cualquier oficio a fin de poder seguir cumpliendo su llamado al ministerio pastoral, pero poder sustentar a su familia. Es un asunto de poder cuidar a los suyos. Un hombre tiene que hacer lo que debe hacer para sustentar a los suyos mientras que sigue haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y las dos cosas son llamados del Señor. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y esto involucra entonces que si la iglesia de una u otra manera no puede hacerlo, miren el ejemplo de estos hombres que hablando del tema, no dudaron en poner sus manos a la obra en cualquier otro empleo secular con tal de poder seguir sirviendo. Y eran grandes hombres, grandes pastores, fieles hombres y ministros del Evangelio. Eso es un buen balance, ¿no? Y hablo a partir
del hecho de nuestra iglesia, por la gracia del Señor, está creciendo y hay hermanos tan generosos. Le doy gracias al Señor por eso. Sigamos siendo fieles en lo que le damos al Señor, la forma en la que le adoramos también, en esta circunstancia de la ofrenda o el diezmo. Y entonces, mientras pensamos en esto, yo considero que bello sería que nos comprometamos más para contemplar cómo apoyar más esas misiones, cómo contemplar el hecho de, si el Señor nos concede tener más hombres en el ministerio, cómo apoyar esto para poder ir en avance, en progreso, en creciendo. La publicación anónima de aquella traducción no oficial, la manutención del ministro del Evangelio vindicada y su aprobación por la Asamblea General fue un intento calculado para remediar estas apremiantes necesidades. Kitsch argumenta que el Nuevo Testamento demanda que las iglesias sustenten a sus pastores a un nivel adecuado y a sus necesidades y que les permite el privilegio de mostrar hospitalidad y benevolencia a otros, pero tiene el cuidado de asegurar que no alienta a nadie a ser culpable de entrar al ministerio por ganancia financiera personal. Y entonces, este llamado es un llamado el cual debemos tener mucho cuidado. Entonces, amados hermanos y amada iglesia, ¿dónde me quedé? Me acaba de hacer perder la línea de lectura acá. La publicación anónima, sí, de este material, pero tiene el cuidado, dice en este caso, ese balance de asegurar que no alienta a nadie a ser culpable de entrar al ministerio por ganancia financiera personal. Esa idea que a veces en ese tiempo también se escucha, ¿no? De, oye, hazte pastor, ¿no? Dicen que eso es una forma fácil de poder ganar dinero. Déjame decírtelo, eso es una idea muy baja. Esas personas que piensan así, como aquellos que buscan el ministerio de esa manera, son culpables, entonces el ministerio no es para eso. Servir al Señor es un llamado. Y esto es un alto llamado de parte del Señor. Y si no hubiera una remuneración o no hubiera una reciprocidad de parte de una iglesia, sea por A, B o C circunstancia, conozco iglesias que son parte de nuestra asociación e iglesias que conocemos y con quienes nos relacionamos que por A, B o C circunstancias no pueden sustentar a sus pastores. La demografía, la membresía de la iglesia es mayormente, en uno de los casos es mayormente mujeres y es difícil poder, ellas tienen esposos no creyentes y es todo un cuadro. Entonces, el Señor le ha placido sostener a esos hombres de otras formas y a veces tienen que emplear sus manos en aquellos oficios que son de tanta bendición también para poder dedicar ese esfuerzo para poder alimentar a su familia. Pero entonces nunca debemos pensar de una manera inadecuada sobre el ministerio pastoral o sobre el sustento pastoral o sobre la manera en la que la iglesia procura y busca este bien. El asunto es que todo se ha hecho en orden y con decencia. Y por eso, qué bueno escuchar estas palabras de estos grandes hombres. De hecho, insiste, dice este tratado, en que está mal que un candidato a la posición pastoral negocie un estipendio o salario antes de aceptar un llamado de la iglesia. Es el deber de la iglesia ser generosa. Pero escuchen esto. Es el deber de la iglesia ser generosa, pero no es el deber del ministro demandar o siquiera indagar acerca de las perspectivas financieras que tendrían al establecerse. Piensen esto. Hay cosas que uno tiene que pensar de lado y lado, por así decirlo. La iglesia, este es su deber, pero no es el deber del ministro, entonces este. Hay cosas que deben distinguirse. Hacerlo es dar la impresión, si no es que es la realidad misma, de ser un asalariado y no un siervo del Señor. Y estas cosas deben tenerse en cuenta, no deben ser pasadas por alto. He aquí un delicado ejercicio del equilibrio, pero por una parte, la iglesia es responsable de asegurarse de que su ministro reciba un sustento confortable, mientras que por el otro, él no debe ser culpable de estar en búsqueda de ganancia financiera pecaminosa. Notas un buen equilibrio, una manera de poder tener un balance adecuado. Aquí no caer en extremos, ¿no? Eh, Probablemente esto sea un indicio, aquí está, esto. Probablemente esto sea un indicio más de la importancia y prioridad de la iglesia. La iglesia tiene la carga de demostrar obediencia a la escritura al cuidar a sus pastores. La decisión final descansa en la congregación reunida. Esta era la perspectiva declarada de la primera confesión de Londres, sostenida conscientemente o consistentemente 45 años más tarde.
Y entonces, acercándonos a una parte de conclusión, que es hasta donde llegaremos hoy, luego hablaremos de los hermanos dotados, ¿no? La importancia del oficio de ancianos en la eclesiología bautista particular es evidente. El bienestar de la iglesia dependía de un ministerio completamente funcional. Estaba sujeto a la iglesia, circunscrito por la membresía y enfocado en el servicio a Dios y a su pueblo. La entrada al oficio se hacía con gran cuidado y se hicieron intentos para recuperar la dignidad que acompaña al oficio al abogar por un sustento ministerial que les permitiera ocuparse a tiempo completo. Pero que una iglesia, para que una iglesia viviera bien, debía haber tenido ancianos residentes. Así que hasta aquí sería esta lectura que hemos estado llevando, mis amados hermanos, en este punto. Déjame ver hasta dónde. Acá. Chévere. Bueno, nuestra siguiente lectura será a partir de la página 183, hablando de los hermanos dotados, un tema también maravilloso y quizás si avanzamos a partir de allí podamos ir avanzando a la parte final de este capítulo. Tiene varios temas. Mejor yo, después habla del oficio del servicio, no, estamos muy bien. Vamos a ir tratando cada parte. Pero no se olviden de poner una marquita aquí, página 183, que es a donde hemos llegado. Y continuaremos esta lectura a partir de allí, amados hermanos. Déjenme revisar algunas preguntas que tenemos acá. A ver, muy bien. Acá.